Bueno, no sé cómo me las apaño, pero siempre acabo grabando el día que tengo prisa, que me tengo que ir. Hoy vengo con un vídeo muy cortito. Vamos a hablar de un premio Nobel, J.M. Coetzee, que ganó el premio en 2003, y vamos a hablar de su obra cumbre, Desgracia. Y es que el otro día asistí a una conferencia que daba el autor en Barcelona junto a la editora, autora y traductora Valerie Miles y también su traductora Maria Dimopoulos. Estuvieron dando una charla sobre la traducción en tiempos de inteligencia artificial, sobre la jerarquía de las lenguas, la politización de las lenguas y sobre la corrección política. Hablaré rápidamente de este libro, Desgracia. La verdad es que me ha encantado. Es un libro de apenas 250 páginas. Es brutal, es buenísimo. Es un libro que yo recomiendo si os ha gustado la película Sirat, por ejemplo. Aviso que, como trigger warning, es un libro en el que hay mucha violencia, explica la situación del apartheid, publicado en 1999, o sea, a vísperas del nuevo milenio. El personaje principal es un hombre de más de 50 años que es profesor de la universidad en Cape Town, en Sudáfrica. No me voy a extender sobre el argumento, que lo podéis encontrar en internet. Lo que más me interesa explicar es que es una obra sesuda, profundamente trabajada. Yo creo que es lo que más destacaría de este libro, es que no se necesitan ni 300, ni 500, ni 1000 páginas para escribir una gran novela. El personaje es básicamente un hombre extremadamente machista que, bueno, acude a la prostitución, es un hombre que está divorciado 2 veces, básicamente usa a las mujeres como un objeto para su propio placer. Algo que me ha gustado mucho también de esta novela es cómo entramos en la mente del personaje, aunque la historia está contada en tercera persona. Es un libro que no tiene ningún tapujo. Vemos perfectamente cómo piensa un hombre en su intimidad, cómo se sincera en cuanto al deseo sexual. Es un libro que fue escrito hace más de 25 años, pero yo creo que es una obra cuya lectura es muy necesaria en estos tiempos, porque siempre estamos hablando desde el feminismo, hablamos de la mujer, del deseo, de cómo los hombres deberían cambiar, pero yo creo que esta obra explica muy bien cómo piensan los hombres. Evidentemente dirán que no todos los hombres, son así, etcétera, etcétera. Bueno, yo creo que este libro destripa el deseo masculino, y aunque evidentemente no todos los hombres acuden a la prostitución ni se comportan como él lo hace, es un libro que llega a la profundidad del deseo masculino, y yo creo que deberíamos fomentar el debate. Sobre todo los hombres mismos deberían poder hablar de cómo piensan, de cómo reaccionan ante los estímulos, de lo que las mujeres les podemos llegar a suscitar, ¿no? También es un libro que habla sobre el sistema patriarcal, sobre cómo las mujeres escogemos nuestro camino, sobre las posibilidades que se nos dan, sobre la supuesta libertad que tenemos de poder montarnos la vida como nosotras queremos, pero al final hay muchas mujeres que se ven constreñidas, obligadas, o que solo acaban viendo ciertos recursos como el mal menor y acaban haciendo elecciones que no son las que les hacen más libres. Creo que es un libro que tiene muchísimas capas. Evidentemente la primera es el deseo masculino, cómo los hombres usan a las mujeres en su favor. También tiene la vertiente política, social de Sudáfrica, pero que desgraciadamente se puede aplicar a tantísimas culturas y tantísimas situaciones. También hay el plano de lo que las mujeres deberíamos hacer, y es que el personaje principal se pasa 3/4 de la novela diciéndole a su hija lo que debería hacer, hace esto y no aquello, y la incomprensión de un padre hacia las elecciones de su hija, que aunque puedan parecer descabelladas, insensatas, es la vida que ella elige llevar.
Yo creo que hay un símil flagrante entre el juicio del padre, cuando él es acusado por una de sus alumnas de, se supone que de acoso, abuso de poder, bueno, tiene una relación íntima con una de sus alumnas y esta le acaba denunciando. Él no se defiende, él rechaza incluso leer de las acusaciones. Yo creo que su hija acaba haciendo lo mismo en otra medida, pero en cuanto a sus elecciones podría defenderse mucho más, podría plantar cara, podría buscar una salida digna, pero al final yo creo que se parece mucho en su forma de actuar y sería un poco ese dicho de tal palo tal astilla. Lo he leído del tirón porque quería saber cómo iba avanzando, cómo iba a acabar. No llega a ser, evidentemente, ni un page turner ni un bestseller de estos adictivos, pero sí que engancha bastante. Está muy bien hecho, la verdad es que la maestría del género de la novela es incontestable y a mí lo que más me ha gustado es que es una novela que está muy trabajada. El personaje es extraordinariamente profundo. Me gusta porque no solo tiene capas a nivel de profundidad, sino que es un poco como la bola esta de discoteca que a medida que la vas girando tiene como diferentes ángulos y vas descubriendo cada uno de ellos, y los personajes no necesariamente tienen que ser coherentes. Creo que justamente lo que hace un personaje profundo es cuando el personaje se contradice. Creo que también es muy bello ver cómo un hombre que acude a la prostitución y ve a las mujeres como un objeto para su propia satisfacción, se acaba preocupando tanto por la violación y que se haga justicia a las mujeres. Yo creo que es importante recordar que el ser humano está lleno de lo que pueden parecer contradicciones y que hay veces que hay personas que banalizan ciertas cosas y en cambio hay otras cosas que sí, que les tocan más. Y ambas cosas coexisten, no tienen por qué ser o lo uno o lo otro. Cuando a una persona algo le da igual, de repente todo le da igual, o cuando a una persona algo le importa, todo le importa. Creo que la contradicción es lo que nos hace complejos. Del mismo modo que las decisiones de su hija también son difíciles de entender y tal vez muchas mujeres haríamos algo diferente, pero forma parte de su libertad, y aquí es donde el autor también abre debates, preguntas que a día de hoy siguen vigentes. Me cuesta entender cómo hay mujeres que dentro de su libertad eligen someterse. Es una novela que está repleta de violencia, con lo cual no es para todos los públicos, pero la verdad es que es buenísima. He leído reseñas, comentarios, he visto algún que otro vídeo reseña en BookTube sobre mujeres que decían que les ha resultado insoportable el personaje, que han estado a punto de dejar la novela. A mí no me ha pasado. Yo creo que es importante poder entender la mentalidad masculina, ya no solo en el 99, sino a día de hoy. Y creo que es importante abrir el melón de cómo los hombres ven realmente las mujeres. Os dejo abajo en los enlaces una entrevista que me ha encantado del autor. Escuchemos lo que dice el autor sobre la escritura. Writing in itself as an activity is neither beautiful nor consoling. But what is it? It's industry. It has its own pleasures, which are the pleasures of total engagement, hard thought, verifiable activity, verifiable results, productiveness. That's the word. Productiveness. Esta frase me dejó marcada, me ha encantado, y es que tiene toda la razón. Este libro es el claro ejemplo de que no hace falta escribir ni 500 ni 1000 páginas para escribir una novela. Esta novela está muy trabajada, tiene unas frases increíbles, el personaje evoluciona,
ves las 1001 facetas del personaje, es buenísimo. No se necesita escribir páginas y páginas donde muchas veces al final solo está brillando el ego del autor y su gusto por escribir, sino que se trata de escribir bien, de echarle horas, de trabajar las frases, de trabajar los diálogos, de encontrarle el porqué a las cosas, de convertir la obra compleja y no extensa. No es un libro difícil de leer, cualquiera se puede acercar a la literatura de Coetzee, solo puedo recomendarlo, solo decir que es una historia muy dura, la cubierta es buenísima. Yo siempre entro a los libros y de hecho a las películas también lo más ciega que puedo, intento no leer nada ni sobre el autor ni sobre la novela antes de empezarlo. Y siempre espero que haya una relación entre la cubierta y su contenido. Solo deciros que la cubierta es fabulosa. Es fabulosa, realmente tenéis que leer el libro para entenderlo, pero me ha encantado. En castellano está publicado por Literatura Random House, está muy bien editado, muy bien traducido, no tiene un pero. La calidad del papel, la cubierta... no tiene ratas, la verdad es que es un libro sin falta, la verdad es que es un 10 de 10. Como decía el otro día, tuve el placer de conocer al autor en una conferencia, me firmó mi ejemplar para Victoria, J.M. Coetzee, y evidentemente este ya forma parte de mis libros más especiales. Sobre la conferencia entre el autor, Valerie Miles y Maria Madipoulos, fue una charla extraordinaria, profunda. Hacía mucho tiempo que no contaba con este nivel de profundidad y de calidad. Voy a conferencias lo más que puedo y muchas veces se acaba diciendo, bueno, cosas un poco para todos los públicos y realmente fue un gozo y que me abrió los ojos. Ahora que existe la inteligencia artificial, parece estar condenada a desaparecer. Sin embargo, la traducción que podríamos llamar ordinaria, ya sea de un manual, un modo de empleo, esta sí que podría estar sustituida por la IA porque no tiene complejidad, porque es una cosa por otra. Sin embargo, la traducción literaria conlleva una serie de retos y de preguntas que solo un traductor, un humano, puede darle respuesta. Estas preguntas, estos retos son los siguientes. Coetzee contó cómo su traductora del vietnamita le contactó haciéndole la pregunta siguiente. En la frase "los hermanos cogieron el autobús", la traductora necesitaba saber cuál de los dos hermanos era el mayor y cuál era el menor. Porque en vietnamita hay una palabra para hermano mayor y otra para hermano menor, pero no existe una palabra los hermanos. Así que la traductora necesitaba saber quién era quién. El autor le dice que no lo sabe, que no hay mayor, que no hay menor, que en su mente no existe tal diferencia. Si bien el autor entiende que en el caso de que se haga una película también tendría que haber un hermano mayor, un hermano menor o unos hermanos gemelos. El autor le dijo a la traductora que él no lo sabía, que él ya había escrito lo que tenía que escribir y que a partir de allí les toca a los demás hacer su interpretación. Este es un elemento crucial en la escritura versus traducción o la escritura versus la interpretación. Es decir, a partir de qué momento el autor escribe y a partir de qué momento el lector, el traductor, interpreta. Evidentemente, esto la IA no puede contestar a estas preguntas, no puede tomar determinadas decisiones o si lo hará será sin tener en cuenta determinadas cosas. Seguramente la IA no hubiese preguntado al escritor cuál de los dos es el mayor o el menor. Es posible que la IA tome sus decisiones sin consultar al autor, llevando en un supuesto caso a decisiones deliberadas. Otro reto con el que nos encontramos en la traducción en tiempos de la IA es el de la corrección política. También se habló de cómo traducir aquellas obras que presentan términos racistas que pertenecían al mundo de la esclavitud, de la apartheid, y aquí entra la decisión humana de qué debemos hacer. Debemos tolerar, respetar, mantenernos firmes al texto o debemos
adaptar la obra a nuestros tiempos? ¿Debemos interpretar? ¿Qué debemos hacer? Se habló del caso de Mark Twain y su obra Huckleberry Finn. El autor dijo que él se mostraba partidario de suprimir los términos racistas y adaptarlos. Un reto más es el de la palabra exacta versus la palabra inesperada. Y es que cuando estamos leyendo, muchas veces estamos en una oración en la que esperamos X palabra y el autor consigue sorprendernos dándonos otra palabra o incluso haciendo omisión de ella. Esta es una voluntad literaria que el traductor humano es capaz de trasladar y una inteligencia artificial no necesariamente. También se habló larga y extendidamente sobre la jerarquización de las lenguas, sobre cómo unas son más dominantes que otras o más importantes que otras y al final, ¿qué es lo que hace una lengua superior a otra o más dominante que otra? Su número de hablantes, la política lingüística que se ejerce en aquel país y evidentemente el colonialismo. Todo ello supuso para mí una reflexión muy positiva y muy enriquecedora. La verdad es que el oficio de la traducción yo ya casi lo daba por perdido, entre comillas, o que sería de estos oficios que pasarían a mantenerse por obra social. Y gracias a esta conferencia me ha abierto los ojos de lo irreemplazable que es el traductor humano en la traducción literaria. Sí que es cierto que en lo que refiere a las traducciones, yo prefiero un texto lo más cercano posible al original. Yo prefiero tener una nota del traductor explicando que ese término era un término peyorativo, racista, que explicase un poco las connotaciones que tiene, antes que se haga una interpretación o se encuentren términos edulcorados. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os animéis a leer Desgracia de Coetzee. Me ha encantado, solo lo puedo recomendar, es muy bueno. No descarto leer algo más de Coetzee y nos vemos muy pronto en otro vídeo. Chao.